Hola a todas y todos, muchísimas gracias por estar conectados en la noche tarde de hoy. Hoy iniciamos módulo 3, módulo de finanzas, y tenemos hoy una excelente y maravillosa facilitadora que es Liz Negrete, nuestra coordinadora local en un proyecto de Cartagena, no sé si saben, de esta hermosa ciudad. Tenemos a Liz aquí para que nos cuente un poquitito de ella y sobre ella, así que Liz, esta sesión es toda tuya. Mil gracias, Ale y Marlene, por presentarme a tantas personas maravillosas aquí. Veo la cara de algunos, un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Como bien lo mencionaba Ale, mi nombre es Liz Negrete, vivo en Cartagena, Colombia, así que desde ya les digo que esta tierra caliente, porque acá hace bastante calor, estamos rodeados de playa, sol y arena, es también su casa, así es que cuando vengan acá a Cartagena, nada más es que me avisen para conocernos en persona, igual cuando yo vaya a visitarles a Perú, también espero conocerlos a ustedes. Hoy vamos a empezar el maravilloso mundo de las finanzas y quiero que hoy me digan al final del taller que se fueron más enamorados de los números de su negocio. ¿Bien? Entonces vamos a dar inicio para aprovechar al máximo este tiempito y siéntanse libres de levantar la mano. Yo voy a estar compartiendo la pantalla, así que probablemente no vaya a verlos, pero Ale y Marlene me van diciendo y con gusto resolvemos las inquietudes que les vaya surgiendo en el desarrollo del taller. Por favor, déjenme, yo comparto pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya la vean. ¿Ya están viendo mi pantalla? Listo, listo. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, como bien lo indica el nombre del taller del día de hoy, vamos a desarrollar y a trabajar los fundamentos de finanzas para emprendedores. Yo sé que en el grupo hay personas que tienen su idea de negocio, ¿cierto? Que apenas están así como maquinando cómo van a desarrollar ese negocio. Y también hay personas que ya están liderando un negocio en funcionamiento, ¿bien? Entonces vamos a tener esas claridades de cada uno de los conceptos que vamos a ir desarrollando para que le vean la aplicación en el momento en el que se encuentran ustedes de su emprendimiento. O sea, que tengan la idea, o sea, que ya la tengan en funcionamiento. Así que siéntanse libres, como les dije, de levantar la mano, hacer preguntas y aportar al desarrollo de esta sesión. La agenda que vamos a trabajar en el taller, en primera instancia vamos a mirar las generalidades de la estructura financiera del emprendimiento y su importancia, así como contexto general para que nos ubiquemos en qué es eso de las finanzas y cómo empezamos a disfrutarnos ese gran elefante en nuestro emprendimiento o idea de negocio. En segunda instancia, vamos a mirar los elementos financieros para emprendimiento, los claves, los que debemos ponerle foco. Y en este taller vamos a empezar a trabajar en un par de elementos fundamentales y claves para ponerle orden a las finanzas de nuestro negocio o hacer las proyecciones a las que haya lugar para el análisis fundamentado de nuestra idea de negocio. Por eso el tercer punto de la agenda, ¿sí? Por eso el tercer punto de la agenda es la estructura de costos y punto de equilibrio. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, Liz, vas como un carro loco hablando súper rápido, porque nosotros acá en la costa de Colombia solemos hablar muy rápido. Entonces, si voy muy rápido, ahí me dicen, o si utilizo palabras muy cartageneras que de repente no les suenan tan familiares, también me pueden decir para igual voy a tener el cuidado de no decirlas para que no nos confundamos. Quiero que por favor alguien abra su micrófono y me diga para ustedes qué es eso de finanzas. A ver, por ahí alguien abrió el micrófono y intentó decir algo, así que por favor Marle o Ale, ayúdenme a mirar quién hoy es la persona que nos va a contar para ustedes qué es eso de finanzas. A ver quién se anima. Creo que ahí está, Sonia Planas. Sonia, adelante. ¿Qué tal? La verdad a mí esa palabra me asusta porque cuando he llenado el formulario, la verdad, en muchas preguntas he contestado muy malo porque no tendría idea de cómo organizar mis gastos, estas cosas de gastos fijos, gastos que no son fijos, la ganancia. Para mí es un enredo total. O sea, a nivel, digamos, de hogar, uno como que se puede organizar mejor porque, bueno, tienes una práctica, ¿no? Pero ya cuando es un negocio, es diferente. O sea, creo
muchos más factores que se desconocen, ¿no? O que hay que manejar. Entonces, la verdad, no lo veo muy claro. Perfecto, Sonia, perfecto. Te voy a preguntar al final a ver qué opinión te mereces de salida de este taller. Gracias, Ok. Sonia, por tu sinceridad, porque para Sonia las finanzas a veces se convierten en un enredo, ¿cierto? Y Sí. Carmen efectivamente, Mendoza. adelante, Carmen Carmen. Mendoza levantó la mano. Ajá. Escuchamos Carmen a Carmen y Mendoza a y WhatsApp. Anita. Sí, bueno, para mí la finanza es un conjunto de actividades que se gestiona más que todo para poder, digamos, obtener, ¿no? O gestionar el dinero, ¿no? De una empresa. Ese sería. Perfecto, perfecto, Carmen, excelente. Ujú. Y escuché Para que mí, Dianita también. hola, para mí las finanzas tiene que ver mucho con el conocimiento de tus ingresos, de tus gastos, tu utilidad, tu liquidez, tu rentabilidad, ¿no? Y sobre todo, saber si te has pasado al punto de equilibrio, ¿no? Y saber si en verdad has tenido ganancias, porque generalmente el talón de Aquiles de acá, de nuestros emprendedores, es que no sabemos justamente este lado, este punto tan importante de pasar del punto de equilibrio y no hacer tas con tas nomás, ¿no? Y los instrumentos, Perfecto. sí, por ahí estamos, ¿no? Esto es muy bien, muy bien. Me encanta eso porque Sonia, Carmen y Diana abordaron aspectos que se relacionan efectivamente con las finanzas y que hoy vamos a empezar a recorrer este camino, como les dije, maravilloso. Yo amo los números y efectivamente las finanzas se relacionan mucho con los números porque recordemos que en términos generales, las finanzas es una rama de la economía. Yo soy economista y por eso quizá amo los números y quiero transferirles también a ustedes ese amor. Y esa rama de la economía contempla el análisis y la administración del dinero para lograr los objetivos y metas económicas. Porque fíjense que son dos palabras claves, análisis y administración. Es importantísimo que las finanzas a mí me pueda proveer información clave para yo ser consciente de cómo estoy. Por ahí Sonia nos mencionaba, esto me aterra, ¿cierto? De pronto ya nos decía, bueno, tenemos que estar muy pendiente del tema de si estamos logrando o no el punto de equilibrio. Carmen mencionaba efectivamente ese conjunto de actividades que nos permiten hacer la gestión del dinero y justamente eso es lo que ustedes acaban de mencionar, lo que se concentra en la definición general de finanzas. Hay finanzas públicas, ¿cierto? Que es el sector ya de nuestros gobiernos que manejan y administran esas finanzas. Hay finanzas personales, como bien también lo mencionaba Sonia, que decía, a veces de pronto a mí se me facilita mucho más manejar mis finanzas personales porque ya como que es un hábito, ¿cierto? Que nosotros tenemos semanal, quincenal, mensual o cualquier periodicidad que hayamos definido para nuestra familia, pero también hay finanzas empresariales y en esas hoy es que nos vamos a enfocar. Bien, ¿por qué son importantes las finanzas? Primero, me permite prevenir la materialización de riesgos con impacto negativo en el negocio. Hay veces que de repente estamos viendo que el negocio no está funcionando de la manera como esperamos, ¿cierto? Que las ventas de pronto han disminuido o que de repente estoy sintiendo que estoy vendiendo, pero no me está quedando realmente una utilidad para poder solventar también las otras necesidades del negocio y también recibir yo como empresaria, como gerente, mis ganancias, ¿cierto? Probablemente si eso lo estamos sintiendo y en este momento, ya sea que estemos pensando en un negocio, ya sea que nuestro negocio esté en marcha, las finanzas, ese análisis de los datos claves de nuestro negocio para la gestión del dinero me van a permitir prevenir riesgos que me afecten la gestión de mi dinero y por supuesto toda la gestión de ingresos, de gastos, de costos y de utilidades en mi negocio. Segundo punto de por qué es importante la finanza, porque facilita el aprovechamiento de oportunidades financieras. Yo sé que en el contexto de Perú, de Colombia, en el país en el que yo vivo, de toda Latinoamérica, nosotros hemos encontrado y actualmente se están viendo muchas aperturas de convocatorias para financiar proyectos de emprendimiento, se están viendo oportunidades de negocio, de pronto de inversionistas que están interesados en apalancar cierto tipo de actividades económicas y tener nosotros nuestras finanzas claras, ¿cierto? Eso no quiere decir que las tengamos perfectas, ¿no? Porque vivimos en un mundo cambiante, porque vivimos en un mundo en el que los insumos
pueden cambiar y variar de precio en cualquier momento y eso afecta directamente la gestión de mi negocio, pero tener toda esa dinámica clara en la gestión de mi negocio me va a permitir aprovechar esas oportunidades de apalancar financieramente mi negocio y de, por supuesto, contribuir al crecimiento de él. Y tercer punto, que seguro van a haber muchos más, pero en esta sesión vamos a resaltar estos 3 puntos de la importancia de las finanzas en mi negocio, es que favorece el proceso de toma de decisiones informadas y acertadas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo a Sonia le digo, Sonia, a mí me interesaría ser socia tuya en el negocio que tú estás teniendo o en la idea que estás pensando? ¿Me puedes decir, por favor, en qué porcentaje de participación puedo entrar yo como socia? Y ahí Sonia empieza a decir, caramba, Liz, no sé exactamente cómo responder mi pregunta. Ayúdame a revisar, ¿cierto? Mis indicadores financieros, mis estados financieros claves para poder tomar esa decisión. Entonces, las finanzas vienen a ser nuestro aliado. Yo le llamo casi que best friend, mejor amigo, mejor amiga, para poder lograr que la gestión de mi negocio pueda convertirse en un negocio sostenible a largo plazo. Recordemos que un negocio, ¿cierto? Si bien puede estar persiguiendo objetivos de triple impacto, temas sociales, ambientales, económicos, lo que busca, por supuesto, siempre es que generar tanto alianzas como ventas, ¿cierto? Y si mi negocio en esa red de alianzas, de ventas, en esa captura de valor, en esa propuesta de valor que tengo para ofrecerle a mis clientes, no lo conecto con unas finanzas sanas, probablemente mi negocio pueda estar destinado a fracasar. Bien, entonces fíjense que son engranajes importantes. Por ahí veía que ustedes estaban recientemente desarrollando el taller relacionado con este tema de oferta de valor y de los detalles de ese paquete de solución que le ofrecemos a nuestros clientes, dependiendo de lo que estemos pues produciendo o comercializando. Esa propuesta de valor debe ir conectadísima con una buena gestión de las finanzas. Bien, entonces avanzamos porque aquí vamos a entrar en materia, así ya súper puntuales. Aquí les voy a resaltar los elementos financieros que los divido en 2 grandes grupos. Bien, está por un lado cálculos, algunos les llaman herramientas claves, pero son unos cálculos numéricos que a mí me van a permitir saber cómo estoy generando esas ganancias en mi negocio y qué tanto debo producir para poder lograr cubrir todos los costos en los que estoy incurriendo para desarrollar mi negocio. Bien, entonces hay en los cálculos claves que debo siempre tener referenciados en mi negocio es primero el margen de contribución a utilidad bruta, que hoy lo vamos a trabajar, y en segunda instancia el punto de equilibrio, que por ahí Diana también lo mencionaba, como un cálculo, como una herramienta, como un punto de análisis clave para saber efectivamente si estoy siendo rentable o no con este negocio que estoy desarrollando o para hacer la proyección, en caso de que tenga una idea de negocio, para hacer la proyección si efectivamente viene a ser este negocio rentable o no, de acuerdo también a las condiciones y dinámicas del mercado actual. Y como tercer punto clave son esos indicadores financieros. Diana los comentaba hace un ratico. Todo lo que tiene que ver con liquidez, todo lo que tiene que ver con temas de rentabilidad, lo que tiene que ver de pronto también con la capacidad de endeudamiento, vienen a ser indicadores importantes, ¿cierto? Que debemos tener, pero que hoy no nos vamos a llenar de tantas cosas, sino que nos vamos a poner el foco sobre todo en el margen de contribución y el punto de equilibrio. ¿Por qué, Liz, nos vamos a enfocar en eso? Porque es el punto de partida para empezar a tener nuestras finanzas sanas en el negocio. Bien, entonces les decía, eso es un gran grupo de elementos financieros claves para la gestión de nuestras finanzas. Pero está otro grupo de elementos que se envuelven o conforman los estados financieros básicos de un negocio. Dije, eso suena mucho como que a solo el contador, un contador público es quien lo puede manejar. Nosotros, en calidad de gerentes, de representantes de nuestro negocio, debemos conocer puntualmente todos estos detalles. ¿Por qué? Porque vamos a poder contribuir al éxito y la sostenibilidad de nuestra actividad económica. Entonces, dentro de esos estados financieros básicos que encontramos el balance general o el estado de la situación financiera. Eso viene a estar conectado mucho con los activos, con los pasivos, el patrimonio. Hoy, como les dije, no vamos a
a saturarlos con tanta información, pero que es importante que ustedes tengan claro este panorama, este contexto, para que sepan por qué es importante enamorarnos de las finanzas, porque es importante que ya dejemos de verlas con susto, con terror, sino que empecemos a verlas como nuestras aliadas para poder seguir promoviendo el crecimiento o la puesta en marcha de mi idea de negocio. En segunda instancia, tenemos estados de resultados, rendimientos económicos, es cuando popularmente nosotros escuchamos, la empresa generó en el año 2022 unas utilidades de tantos millones, ¿cierto? O la empresa generó unas pérdidas producto del impacto negativo que tuvo el COVID sobre las ventas, sobre el sector, por ejemplo, no sé, de gasolina o de estos. Cualquier situación que haya afectado de pronto la dinámica de tu empresa se va a ver reflejado en este tipo de estado financiero, en el estado de resultados, que va a decir qué tantas pérdidas o qué tantas ganancias tuviste. Y aparte también está un tercer estado financiero básico, que es el estado de flujo de efectivo. ¿Y por qué es importante ese flujo de efectivo? Porque a mí me va a facilitar poder hacer el análisis de la liquidez en efectivo, en plata, en dinero, ¿cierto? Líquido, que voy a tener para poder también responder a toda la dinámica de costos que estoy teniendo en mi negocio. ¿Bien? Entonces, como les dije, estos son los elementos financieros que quiero que lo tengan así como en ese panorama gigante de lo que son las finanzas empresariales, pero que hoy en este taller nos vamos a enfocar en el margen de contribución y en el punto de equilibrio. Ay, mira, Liz, yo he tenido, a veces he tenido el juicio de organizar muy bien los números de mi negocio y estoy súper juiciosa anotando ya sea en mi libreta o anotando ya sea en una matriz en Excel los ingresos, las ventas que voy teniendo, los gastos que voy teniendo. Eso es una práctica súper sana para nuestro negocio, ¿sí? Es muy sana. Si usted anteriormente de pronto no tenía el hábito de poder hacer ese registro de ventas que tiene, aparte porque lo conectamos con una estrategia de marketing, una estrategia comercial, y tener el registro de las ventas que hago y tener el registro de los clientes a los que yo le estoy vendiendo mis productos, me va a permitir tener bien mapeados mis clientes y poder hacer seguimiento para recompra y poder hacer seguimiento para mirar la satisfacción de mis clientes. Entonces, fíjense cómo todo se va conectando con el maravilloso mundo de los números y del dinero en mi negocio. Bien, entonces, para empezar con el análisis del paso a paso para calcular tanto el margen de contribución como el punto de equilibrio, vamos primero a tener estas claridades conceptuales. ¿Listo? Entonces, por una parte tenemos los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Son todas esas entradas del dinero realizadas o que se relacionan con la operación de mi empresa, de mi negocio. Yo estoy vislumbrando, Liz, tener una empresa que preste unos servicios. Por ahí escuchaba clases de yoga, pero todavía es mi idea, ¿no? De clases de yoga para personas de Lima, Perú, ¿cierto? De determinado sector. Y resulta que yo estoy vislumbrando efectivamente que lo que yo voy a cobrar por esas clases, no sé, son $5 por hora. Entonces, esos $5 por hora se van a convertir en los ingresos de mi negocio, ¿verdad? Son esas entradas de dinero que se dan principalmente por la venta de bienes o de servicios. Ay, no, Liz, yo tengo el negocio de velas aromáticas, ¿cierto? Que ya es un bien, es un producto que yo transformo, un proceso de transformación que hago para que resulten velas, ¿sí? Y yo al vender esas velas, ¿qué estoy haciendo? Captando o haciendo que entre dinero a mi negocio. Esos son los ingresos. ¿Qué vienen a ser los egresos? Son todos los costos y gastos de la operación. Son los que se pagan. Entonces son esas salidas de dinero, ¿verdad? En nuestro negocio todo el tiempo vamos a tener tanto entradas como salidas de dinero, ¿verdad? Y en la balanza de la gestión sana, así a grosso modo, de nuestras finanzas, que es lo importante, que nuestros ingresos sean superiores a los egresos, ¿verdad? Porque si los ingresos son superiores, eso quiere decir que yo voy a cubrir los costos o los gastos que necesito incurrir para mantener la oferta, para mantener las ventas de mis bienes y servicios, y me va a quedar un diferencial, ya sea para contingencias, para ahorros que pueda hacer,
para utilidades de los accionistas, ¿cierto? Porque en últimas también en el mundo empresarial se busca que los accionistas generen valor y resuelvan necesidades de los clientes, pero por supuesto también sus condiciones de vida mejoren con esas ganancias, utilidades que les pueda generar su negocio. Bien. Tercer punto, costos. Y cuarto punto, gastos. Tanto los costos como los gastos se mantienen en la sombrilla de egresos, ¿cierto? Van a ser salidas de dinero, pero entonces tienen una pequeñita diferencia, chiquititica y súper fácil de identificar hasta este punto. Los costos son aquellas salidas de dinero, ¿cierto? Egresos, desembolsos, que están relacionados con el proceso de producción. Yo hago velas, ¿verdad? Y voy a necesitar 3 tipos de insumos para hacer las velas. Comprar esos insumos, ¿cierto? Para poder producir las velas aromáticas se convierte en los costos en los que yo incurro para poder llevarle la vela a mis clientes finales, ¿cierto? Entonces los costos son egresos, pero van a estar relacionados directamente con mi proceso de producción. Mientras que los gastos también son unos egresos, como les decía, ambos están debajo de la sombrillita de los egresos. Los gastos ya no van a estar tan relacionados con el proceso de producción, sino más bien van a estar relacionados con el normal funcionamiento de los temas administrativos de mi empresa. Y les pongo un ejemplo chiquitico. ¿Alguno de ustedes se paga en su emprendimiento? Es decir, se saca su sueldo para pagarse como gerente, como administrador general de su negocio. Yo espero que sí. Y los que no, no se sientan culpables. No hay ningún inconveniente. Todos pasamos por este proceso. Hay muchas veces que nosotros sentimos que trabajamos y no estamos viendo el fruto. Probablemente es que nos tengamos que enfocar en estos detalles para empezar a estructurar muy bien mis costos y a identificar qué es lo que me está saliendo más costoso, en qué cosas puedo optimizar. Bien, y de aquí se desprenden un montón de estrategias para poder lograr aprovechar al máximo nuestras finanzas en el negocio. Han ¿Bien? levantado la mano, Rosita Sí. ha levantado la mano. Adelante, Rosita. Sí, buenas noches. Quería comentarte que el ejemplo es excelente porque yo produzco velas y velas aromáticas. Así que, bueno, me va a ayudar mucho más todavía. Eso quería mencionar. Muy bien. Ahora que lo mencionas, por favor, Rosita, dime, ¿qué necesitas para hacer las velas aromáticas? ¿Cuáles son los insumos principales que necesitas para hacer las velas aromáticas? Ok, hay 2 tipos de velas, las velas en envase y las velas en molde. En ambos casos se necesita básicamente, en el caso de las velas de envase, el envase en sí, donde va a ir la vela, y en el caso de las velas en molde, el molde. Eso es para empezar. Muy bien. La cera de soya, son 2 tipos de cera de soya diferentes para molde y para envase. La esencia, el aroma, mejor dicho, que se le vaya a agregar a la cera de soya y la mecha. Y la mecha. En mi caso yo las decoro con cuarzos al final. Ok, o sea que eso es uno de tus valores agregados en las velas que tú produces y comercializas, ¿cierto? Sí, y otra cosa que es importante es, les coloco un sticker de mi marca, y también siempre tiene que ir el nombre de la esencia y el gramaje de la vela. Perfecto. Que también es un costo pequeño, pero también lo es, ¿no? Gramaje de la. Perfecto, muy bien. Gracias por darnos esa información porque nos va a servir mucho para hacer este recorrido. Yo estoy viendo mi reloj y este tiempo se ha ido súper rápido, pero créanme que estos pasos concretos, prácticos que hoy les venimos a compartir, les van a ayudar muchísimo a tener la claridad de cómo hacer esa estructura, identificar esa estructura de costos de los productos o servicios que estoy ofreciendo o quiero ofrecer porque tengo una idea y de calcular el punto de equilibrio. Bien, entonces, primer paso porque nos encantan las cosas así de organizadas y estructuradas, aparte porque hacer la gestión del dinero, una de las habilidades socioemocionales que nos desarrolla es ser organizado. Ay, Liz, yo no soy organizada, eso quiere decir que yo no voy a tener éxitos en mi finanzas.
No, señorita, no, señor, no, señora, sí podemos tenerlo porque podemos generar el hábito. Bien, entonces, primer punto para Han analizar y levantado la construir. mano. Sí, a la orden, adelante, Mónica García. Hola adelante, Liz, ¿qué Mónica. tal? Yo tengo un emprendimiento orientado a los jóvenes, ¿ya? Es para apoyar, se llama Bootcamp y es para apoyarlos a que elijan su carrera y es un proyecto que dura 5 semanas, se trabaja con papás, con chicos, en fin. Y anteriormente mi sueldo estaba dentro de la empresa hasta que me jubilé y para jubilarse uno tenía que estar como un año sin sueldo. Y ahora he sacado a todos de la empresa y están por honorarios profesionales. No sé si sea la mejor opción, pero en tema de costos es como que se puede manejar mejor. O sea, yo siento que lo más complicado para mí es la parte comercial, ¿no? Pero claramente esta parte de las finanzas también estoy pero bastante en la luna. Perfecto, Y Mónica. no sé si sea bueno, después de haber retirado el tema de la AFP, digamos, volverme a poner en planilla o no. Ok, perfecto. Cuando yo mencioné sueldo, ¿ya terminaste o te interrumpí? Sí, no, Atrevido. sí, ya terminé. Gracias. Bien, cuando yo mencionaba sueldo, ya el mecanismo que utilicemos sea honorarios, porque lo que entiendo efectivamente con lo que me mencionas es que honorario viene a ser como una categoría para lo que en Colombia denominamos profesionales independientes, ¿cierto? Que son como honorarios en los que no se cubre todo el tema de seguridad social. ¿Estoy en la misma línea, Mónica, por favor? Sí, exactamente, Liz. De Perfecto, entonces cuando... repente, disculpa Liz, hay una mano de Mariam levantada, de Mayram levantada, de repente tiene que ver con la pregunta. Adelante, Mayra. No, más bien lo mío tiene que ver con que, por ejemplo, en el emprendimiento que una persona está haciendo y compra ya producto terminado. Entonces, esa es la interrogante. En el calcular los costos variables es diferente a aquel que está como Rosita que hace velas. Sí, Mayrán, claro que sí. Magnífico que hayas traído a colación ese punto porque efectivamente es diferente. Bien, entonces para abordar lo que Mónica preguntaba, para que no se nos quede suelto ese tema de la pregunta que ella hacía relacionada con el tema de honorarios o sueldo. Cuando yo mencionaba sueldo, sea la forma o la categoría, ¿sí? La forma de entregar los ingresos a esas personas que trabajan para el negocio bien obedece al análisis interno y particular de cada uno de los negocios. Bien, probablemente hoy por la situación que nos acabas de comentar sea factible el tema de los honorarios profesionales y es completamente acertado. Mi comentario iba enfocado a que ustedes, que son los representantes, los dueños de sus negocios, los gerentes de su negocio, deben asignarse sus ingresos por trabajar en su negocio, ya sea denominación como sueldo o ya sea denominación como honorarios profesionales, o sea cualquier otra denominación que en la legislación peruana abarque las tipologías de ingresos, pero lo importante es que usted se coloque su ingreso, ¿sí? Por estar trabajando en su negocio. Muchas veces, como yo soy la que estoy trabajando, soy la que hago todo, no me incluyo dentro de los costos o los gastos de mi negocio y dejo pasar y no percibo esa ganancia o esa retribución por el trabajo que estoy haciendo en mi negocio. Bien, entonces, para mirar ahora sí estos punticos, el paso a paso, primero, para nosotros tener y llegar al cálculo del punto de equilibrio, primero tengo que tener bien clarito cuáles son mis costos, ¿verdad? Existen dos grandes categorías de costos. Están los costos fijos y los costos variables. Bien, recordemos que los costos son todos aquellos egresos que van relacionados con mi proceso de producción. Y Mayra hacía una pregunta muy clave. Liz, si nos estamos refiriendo a un emprendimiento, a un negocio, que comercializa, ¿cierto? Claro que puede llegar a tener costos variables. Probablemente esta persona necesita una mano de obra directa encargada de
administrar o de comprar esa materia prima y luego organizarla y revender. De pronto tengo una persona que haga esas labores o soy yo misma, eso lo tenemos que costear, eso le tenemos que asignar un valor sea diario, semanal, mensual. Generalmente nosotros en estos cálculos, dependiendo de la dinámica de cada negocio, así lo analizamos. Hay negocios que tienen procesos de producción o de compra de insumos y reventa cada 15 días o lo hacen mensual. Es importante para el cálculo de estos costos tener una periodicidad definida. Bien, entonces, nos vamos a mirar los dos ejemplos, tanto, por ejemplo, que yo comercialice ropa, ¿verdad? O que produzca las velas, ¿cierto? Los costos variables se dividen en 3 grandes categorías. Ya les dije, los costos vienen a ser fijos o variables. Los fijos que no dependen de mi nivel de producción, es decir, que los voy a tener, venda, produzca o no produzca. Un ejemplo muy común de los costos fijos es el arriendo que pago por un local. Por ejemplo, si es que en un local estoy teniendo mi negocio, Liz, mi negocio funciona en mi casa y yo pago un arriendo en mi casa. Ah, bueno, sería bueno cargarle a tu negocio un porcentaje del arriendo que estás pagando de tu casa. ¿Por qué? Porque tu negocio está funcionando en tu casa. Bien, esos son los costos fijos. Pero entonces ahora vamos a abordar los costos variables. Los costos variables son aquellos que están ligados al nivel de producción. ¿Qué quiere decir? Que yo gasto más, ¿cierto? O los egresos son mayores en la medida que produzco más, ¿cierto? Entonces me encanta este ejemplo, porque si yo vendo ropa, ¿cierto? Yo compro y vendo ropa, ¿cuál será mi materia prima para comprar y vender ropa? La ropa, ¿cierto? Entonces, la materia prima es la que yo voy a comprar para vender. Eso se constituye en mi costo variable. ¿Por qué? Porque yo voy a incurrir en mayores costos variables si compro 20 piezas de ropa, 20 camisas para hombre, porque yo estoy especializada en vender camisas para hombre. Voy a gastar mucho más a que si compro solo 2 camisas para hombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para el ejemplo de las velas, si a Rosa le hacen un encargo de 20 velas en envase, porque ya me quedó claro que hay 2 tipos, en envase y en molde. Suponiendo que te hacen un encargo de 20 velas o tú en promedio en el mes vendes 20 velas, tú te gastas una cantidad de cera de soya, te gastas una cantidad específica de esencia, el tema de aroma, te gastas una cantidad específica de mecha, ¿cierto? Pero eso vienen a ser tus materias primas para poder producir esas velas. Pero si viene un cliente que quedó contento con toda la gestión y las velas que tú le vendes y te dicen, yo este mes no necesito 20, sino que necesito 80 velas. La materia prima que ella adquiera evidentemente tiene que ser mayor para poder cubrir ese nivel de producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tus costos variables van a depender directamente de tu nivel de producción. Si produces poquito, entonces pues tus costos variables van a ser poquitos. Si vas a producir mucho, tus costos variables van a ser en esa medida mucho. ¿Estamos claros? Entonces, dentro de los costos variables está la materia prima, que viene a ser todos esos insumos, como el ejemplo que les contaba de los envases, que para el caso de los que compran y comercializan, viene a ser esa mercancía justamente que compro y comercializo. Está también la mano de obra directa. Por ejemplo, si Rosa tiene a una persona encargada del proceso de trabajar la cera, de calentar, bueno, de hacer todo el proceso, de incluir la esencia, las horas de trabajo, ya sea que le pagues por hora o le pagues semanal o le pagues quincenal, debe ser también contabilizada dentro de tus costos variables. ¿Listo? Porque de seguro esa persona va a necesitar un número determinado de horas para fabricar 20 velas. Pero para fabricar 80 velas va a necesitar, por supuesto, trabajar muchas más horas para cumplir con ese nivel de producción. Entonces, la mano de obra directa también viene a depender de ese nivel de producción. ¿Listo? Y están los costos indirectos de fabricación, que no es más, como su nombre lo indica, son esos costos que no son tan fáciles de mirar. Por ahí tú mencionabas algo como el gramaje de la vela, ¿cierto? Probablemente tú incurres en unos costos relacionados con el gramaje de la vela que tú no lo vas a poder mirar
en el momento en que tengas una vela en la mano, pero sabes, porque eres experta en tu negocio, que dentro de todo ese proceso hay unos costos por allá ocultos. ¿Qué costos indirectos suelen ser muy comunes? Temas, por ejemplo, de mantenimiento de máquinas, si es que necesito maquinaria para desarrollar mi negocio. No, mira, Liz, yo tengo un servicio de peluquerías experto para cabellos plateados y tengo unas máquinas súper divinas que les permite cortar el pelo espectacular. Dentro de tus costos indirectos de fabricación puede estar el mantenimiento de esa máquina. Bien, que no son costos que tú ves y que tú percibes, pero que hoy estamos nosotros abordando la teoría. Cada uno de los casos, de los emprendimientos que ustedes tienen, por supuesto, tiene un nivel de análisis, un nivel de desmenuzar todo su proceso de producción, o si no producen, sino que comercializan. Entonces podemos abordar toda esa ruta que se da desde el momento en que yo adquiero esa mercancía, esa mercadería que compro, hasta el momento que la llevo a las manos de mi cliente. Todo ese proceso a nosotros nos va a permitir identificar en dónde estoy incurriendo en estos costos, que son básicamente estos 3 puntos que estamos viendo aquí. Entonces, estamos claros que los costos variables vienen a ser la sumatoria de la materia prima, de la mano de obra directa, de los costos indirectos de fabricación. Liz, yo no tengo mano de obra directa porque yo misma soy la que hago mis velas, ¿cierto? Entonces, usted pudiera colocarse como tu hora de trabajo haciendo velas en cuanto la calculas, para así poder tener un panorama claro, de tal manera que cuando tu empresa empiece a crecer y necesites ampliar todo tu equipo de trabajo, ya tú tengas claro cuánto le vas a pagar a esa persona y cuánto te cuesta hacer una vela en envase. ¿Listo? Hasta aquí. Hay dos preguntas. Sí, adelante. Hay 2 preguntas, de Rosario y de Rosa Paula. Breve, por favor, chicas. Liz, ¿cómo estás? Mira, yo la materia prima que utilizo proviene de la indumentaria laboral en reuso del sector empresarial. Yo lo valorizo, o sea, porque ya no es basura, sino es materia prima. Perfecto. ¿Estamos? Entonces, ahí la empresa es cliente y es proveedor. Ok. ¿Ya? O sea, lo mismo que te venden esa indumentaria, que es tu materia prima. Yo recojo, le brindo un servicio logístico. Okay. Las prendas, en vez de ser incineradas, ellos en el tema de sostenibilidad están reutilizando sus prendas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, sí, ellos normalmente las empresas tienen un presupuesto para eso, pero el tema de negociación durante estos 2 años ha sido el tema de precio, ¿no? Porque decía, me querían, ponte un accesorio que ellos normalmente lo compran a, no sé, un accesorio, un merchandising textil sostenible a 20 soles, yo se lo vendía a 25. Entonces yo les hacía entender que ellos no podían comparar, ¿no? Lo que iban a votar con lo que ahora vamos a tener un nuevo producto. Yo estaba alargando la vida útil a ese uniforme. Eso lo puse en valor. ¿Ya? Entonces ha sido todo un proceso de negociación. Entonces, la materia prima para mí es el uniforme, que es diferentes residuos textiles, diferentes calidades, por eso que los accesorios son únicos y personalizados por cada empresa. Los precios pueden variar por el tipo de residuo textil que hay, ¿ya? Y las dificultades que podría ser para el proceso de desmantelamiento de un uniforme, ¿no? O sea, un neceser de la empresa X no puede ser igual el precio al neceser de la empresa O, es diferente. Entonces, ahí los precios varían. Entonces, la mano de obra directa son las mujeres con las cuales trabajo, que tienen un taller en sus casas. Pago servicio de terceros para evitar los costos fijos de operación, como lo que estás hablando, el arrendamiento. Reduzco ahí costos, me prefiero tercerizar. Entonces, y la materia prima ahí es muy importante porque depende de un polo, me pueden salir 3 o 4 accesorios, pero depende de las tallas. Entonces, ahí estoy haciendo bien, o sea, estoy haciendo bien porque ahí, y mi margen y estoy cubriéndome como gerente general como gasto fijo. Muy bien, me estoy magnífico. En este año recién, porque los 2 últimos años no o sea, ha habido altas y bajas, porque este año es el contexto político, social y ambiental ha sido favorable porque hay una hoja de ruta del Ministerio de Producción y del MINA que está
posibilitando que más empresas migren al concepto de sostenibilidad, ¿no? Y tengan memorias de sostenibilidad. Entonces, es muy importante y me estás dando mucha claridad en que lo que considero que estoy haciendo, estoy por buen camino, ¿no, Liz? ¿Tú qué opinas? Sí, excelente, vas excelente por un muy buen camino. Te hago una sola pregunta. ¿Tú incurres en costos de transporte para poder ir a Ya. recoger? Lo pongo como Eso costo también lo variable. estás costeando. Lo pongo como Claro que costo sí, variable, porque porque está muy ligado al claro que sí, proceso de eso es producción. Sí, exacto, porque eso hace parte de tus costos indirectos. Fíjate que el transporte exacto. tú no lo vas a poder ver en esas No, prendas que tú les das más, exacto. Yo lo pongo al lado de largas la vida, ¿cierto? Pero a ti te cuesta ir, así sea que te vayas movilizando tú en un carro, en transporte público, exacto. en lo que sea que te movilices, tú estás incurriendo en un costo de transporte para ir a buscar esa indumentaria que te está trayendo o que te está entregando la empresa para que tú hagas todo ese proceso de transformación y le alargues la vida. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Nosotros en ocasiones omitimos en nuestra estructura de costo, omitimos pequeños costos que pueden en sumatoria representar en el año un valor importante. ¿Ya? Entonces, fíjate que es importante nosotros hacer todo el recorrido, tú lo tienes clarísimo. Y aquí antes de darle la palabra a Rosa Paula, yo no tengo ningún inconveniente en alargarme más tiempo, porque me encanta esto. Pero ya vamos a escucharte, Rosa Paula, para ir avanzando con los demás puntos. Importante lo que tú acabaste de decir, Rosa, en cuanto al precio. Esta estructura de costos, tener esta información desmenuzada, bien desagregada, me va a permitir saber si el precio que yo estoy teniendo de mis productos realmente es el que me está permitiendo cubrir mis costos, pero aparte me está teniendo un margen de ganancia, porque por cada prenda o por cada vela o por cada servicio de los jóvenes que elijan su carrera o por cada producto terminado que yo vendo, yo debo estar cubriendo mis costos, pero aparte teniendo un margen de contribución, un margen de ganancia, ¿ya? Porque así voy a hacer que cada unidad que yo venda, ya le estoy ganando. ¿Listo? Entonces es importante que todo este análisis también lo miremos en función de tener claridades de si el precio que estoy teniendo es viable o no para mi negocio. Liz, yo tengo una idea de negocio, yo todavía no sé qué precio colocar. Ah, muy bien. Entonces, esta estructuración de los costos a mí me va a permitir saber cuánto me cuesta producir o comercializar una unidad del producto o servicio que yo ofrezca. Con saber cuánto produzco, cuánto me cuesta producir o comercializar esa unidad, ya yo tengo claridad que tiene que ser más de esos costos, porque si cobro menos, pues ya me voy a ir a pérdida. Y ahí en las personas que tienen ideas de negocio también viene a ser muy útil hacer un estudio de mercado, a ver los productos parecidos o servicios parecidos a los que yo estoy vendiendo, en cuánto están dispuestos a pagar la gente ese tipo de productos o servicios. Bien, Rosa, pero vas muy bien, excelente, excelente. Rosario, La siguiente Rosario, persona que también Rosario. tiene la mano, Rosario. Adelante, Rosario. Hola, soy Rosa Paula. Adelante, Rosa Paula. Buenas noches con todos. Bueno, excelente. Miren, yo tengo una planta de producción de 2006, pioneros en desarrollar aceites vegetales, entre otros productos. Entonces, todo ese bagaje de conocimiento que he podido escuchar, ¿no? En esta exposición suya, bueno, me remonta a todos los costos que se viene estableciendo. Pero hay una cosa solamente que quería consultar. Mire, ve, nosotros en la planta tenemos personal, ¿no? Que hacen la labor de producción. Y ahora lo está liderando la nueva generación, que es mi hijo, junto con mi esposo, pero más ya mi hijo, el economista. Entonces, y yo soy bueno, esto es una empresa familiar, ¿no? Y bueno, yo soy la que manejo las ventas, pero para temas yo quería saber, le escuché, no me acuerdo ahorita el nombre de la señora que habló de los honorarios. Habría la posibilidad, porque siempre discuto, bueno, no discuto, sino un poco que no me parece, mi esposo pone una persona y él dice, ya, le vamos a poner su sueldo mínimo, que tenga su AFP, que tenga su seguro. Yo le digo, pero ¿por qué no esperamos 3 meses? ¿Por qué no le pagas como recibo de honorarios? Y me dice, no, me dice, según lo que dice la Ministerio de Trabajo, desde que ya empieza a trabajar, pero hay que evaluarlo, le digo, para que en el camino, no solamente se le retira de la planilla,
hay esa posibilidad. Él me dice que quizás, no sé si él entenderá bien o no sé, pero según él dice que porque somos una empresa de producción, nosotros somos una empresa de producción, comercialización, y también hacemos, ya está bien, gracias, también hacemos servicio de maquila y trabajamos línea blanca, o sea, entregamos lo que es aceites, más que todo a nivel internacional, aceite cosmético. Nosotros tenemos 2 líneas, aceite nutracéutico, prensado en frío y aceite cosmético. Pero a veces necesitamos personas para más que todo el proceso de limpiado de las frutas, porque eso nos traen las comunidades ya en toneladas, y para que ese fruto no se malogre, necesitamos ver personal. Pero yo pienso que quizás, no sé si estaría bien, en el caso del personal de producción, sí, realmente, como venimos trabajando, ellos están en planilla, tienen su AFP, todo lo demás, pero en el caso de la parte administrativa, no creo que sea necesario. Yo quisiera saber si se puede trabajar a través de honorarios. Bueno, ahí Rosa Paula, de repente yo darte una respuesta aquí inmediata pudiera ser apresurado, ¿no? Porque efectivamente tomar la decisión de un tipo de ingresos para pagar al personal administrativo, al de producción, evidentemente toca revisar con sumo detalle la legislación del mercado laboral que aplique para el país, ¿ya? Desde lo que me cuentas y muy así de manera rápida, yo creería que si las personas de producción están expuestas a algún nivel de riesgo en cuanto a su tema de seguridad y salud en el trabajo, o seguridad y salud laboral, pudiera ser conveniente que de verdad sí estén en la planilla y que, pues, como le llamamos en Colombia, estén como cobijados con la seguridad social por si se presenta alguna novedad en la planta, ¿no? Ya con respecto al tema de los profesionales o el equipo administrativo, consideraría yo que pudiera ser ya una decisión muy interna estratégica de ustedes como accionistas, como miembros, representantes de la empresa, que puedan pensar en ese tema de honorarios, pero ahí es importante que pudieran abordar esa inquietud con algún profesional, abogado, especialista en el tema laboral, como para que no incurran en incumplimientos de ley, ¿ya? Por eso les decía que la forma o el mecanismo que se utilice para asignar los ingresos, ya sea a través de planilla, como le llaman, o de honorarios profesionales, ya depende mucho de la dinámica misma de la empresa y lo que la legislación del país indique para que no incurran en, de pronto, incumplimientos. ¿Bien? Pero eso es un detalle que se debe analizar ya como muy en el caso particular, Rosa Paula. Gracias. Pero entonces, excelente que fíjate que nos han mencionado que tiene 2 líneas, aceites vegetales y también aceites cosméticos. Todo este proceso de estructura de costos, ideal hacerlo para cada uno de esas líneas o tipos de productos que nosotros manejamos. Inicialmente, para nosotros abordar y comprender muy bien este paso a paso, lo hacemos con un solo producto, ¿cierto? Pero además ya toda la era digital a nosotros nos facilita mucho solo meter la información clave en una matriz de los diferentes productos que manejamos en la empresa y eso solito hace los cálculos, esto que les estoy presentando aquí, pero que es importante hoy, ustedes se lleven ese panorama claro de cómo llegar al punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, el segundo paso para llegar a ese punto de equilibrio es que calculemos el costo unitario de producción. Y les pongo un ejemplo. Rosa puede que haga, por ejemplo, Rosa produce en promedio 20 envases mensuales, ¿cierto? Y suponiendo, estoy diciendo datos hipotéticos, que la sumatoria de los costos variables totales de producir 20 envases le dé 100 soles, ¿verdad? Suponiendo, 100 soles. Dividido entre el número de unidades producidas, es decir, los 100 soles que me cuesta hacer 20 envases, entre los 20 envases, me va a dar, ¿cierto?, la cantidad o el costo unitario de producción. ¿Por qué me interesa tener claridad del costo unitario de producción? Porque lo voy a necesitar para los siguientes cálculos y me va a permitir saber una unidad de producto, cuánto me cuesta hacerlo. Eso es fundamental y se aproxima mucho a esas tomas de decisiones que nosotros hacemos o debemos hacer cuando de pronto tengamos tiempos difíciles o cuando de pronto tengamos una gran oportunidad de un cliente que me pidió un montón de unidades de las que yo de pronto no vengo acostumbrada, ya yo estos costos unitarios de producción lo puedo
ya yo sé que me cuesta 5 soles, estoy poniendo un ejemplo, me cuesta 5 soles hacer una vela en envase, ¿cierto? Si a mí un proveedor viene y me dice, yo no necesito 20 velas, yo necesito 200 velas, ya yo sé que 200 velas por los 5 soles que me cuesta cada una, me voy a llevar solo en costos, o sea, solo en costos de producción, 1.000 soles. Listo, entonces, fíjense que esto es súper sencillo. Yo hago la sumatoria de mis costos variables. Posteriormente, para calcular el costo unitario de producción, esos costos variables totales los divido contra el número de unidades producidas en esos análisis que yo hice para realizar la sumatoria. Y posteriormente, en el tercer punto, ya abordo el cálculo de mi margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es ese margen de ganancia que voy a tener por cada unidad vendida. Entonces, para poder calcular ese margen de contribución, yo el precio de venta, suponiendo que Rosa, venda a 10 soles cada una de las velas, ¿cierto? Entonces, si ella vende a 10 soles cada vela y le cuesta 5 soles hacerla, ¿qué quiere decir? Que su margen de contribución es de 5 soles, que en porcentaje representa el 50%. Es decir, que ella tiene un 50% de margen de ganancia por cada unidad de producto que vende, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros no hacemos con juicio este cálculo y resulta que tenemos en mi catálogo de productos 10 productos, ¿cierto? Y no hago como ese análisis detallado de cada producto y puede que alguno de los productos yo le esté perdiendo o le esté dejando de ganar porque resulta que los costos de producir determinadas velas está siendo muy superior al precio de venta que yo le estoy otorgando a mis clientes, ¿ya? Entonces, en este sentido, el margen de contribución siempre debe ser positivo o mayor a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si en esa diferencia, ese resultado positivo que me va a dar, se va a convertir en mi ganancia por unidad vendida de producto o servicio. Si es negativo o si ese resultado del precio de venta menos el costo unitario de producción me da negativo, quiere decir que estoy teniendo más bien un margen de pérdida y debo que reevaluar. De pronto estoy utilizando insumos muy costosos, ¿cierto? Y para no bajar la calidad voy a negociar con mis proveedores otros insumos para poder bajarle un poco a esa estructura de costos variables que estoy teniendo en mi producto, en mi proceso de producción. Bien, luego de eso, como cuarto paso, calcula, ten bien clarito tus costos fijos. Por aquí ustedes lo mencionaban, nosotros tenemos como costos o gastos fijos. Costos fijos vienen a ser esos costos relacionados con que no dependen de las unidades producidas, ¿verdad? Pero aquí también se suman todos los gastos fijos para temas administrativos. Todo ese cúmulo, tanto de costos fijos como de gastos fijos, lo cual no dependen de las unidades producidas, yo lo voy a tener fríamente aquí calculado. Si pago arriendo, ¿cuánto arriendo? Por ahí alguien decía, no estamos asumiendo de pronto arriendo, no queremos asumir costos fijos porque efectivamente los costos fijos vienen a ser no una carga, pero vienen a ser un valor, un egreso que tienes que hacer, vendas o no vendas, produzcas o no produzcas. ¿Sí? Entonces, si este mes no fue muy regular en las ventas, yo debo pagar el arriendo sí o sí, ¿cierto? Si este mes me fue muy bien en las ventas y logré, mejor dicho, triplicar la meta que tenía de ventas, yo igual voy a pagar el mismo valor de mi arriendo. ¿Listo? Entonces, es importante tener estos costos y gastos fijos identificados. ¿Por qué? Porque van a ser necesarios para el cálculo de mi punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi punto de equilibrio? Mi punto de equilibrio va a ser la sumatoria, el total de mis costos fijos, ¿cierto? Sobre el margen de contribución en pesos que lo acabé de calcular en el punto 3, ¿cierto? Que recordemos que el margen de contribución es esa ganancia por unidad producida o vendida que tengo en mi negocio. Entonces, el punto de equilibrio va a representar ese punto en el que no voy a tener ni pérdidas ni ganancias. Es decir, es el punto en el que estoy cubriendo mis costos variables, pero además también estoy cubriendo mis costos fijos, ¿ya? Entonces, es el punto en el que yo definitivamente pago todo lo que tengo que pagar,
mano de obra, todos los insumos que requiero para producir o para comercializar mi producto, todos los costos indirectos, ya sea de mantenimiento, de transporte, todos los costos indirectos que estoy teniendo, y también asumo y cubro todos los costos fijos, los pagos de honorarios o sueldos de planilla para el personal, el arriendo que estoy teniendo. Aquí en este tema de los servicios públicos quiero hacer un paréntesis y una claridad. Hay personas que dicen, y este es uno de los debates que generalmente tenemos con nuestros empresarios, y es que dicen, los servicios públicos siempre son costos fijos, y la respuesta es depende. Y les pongo un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, Rosa, que hace de pronto procesos de alargar la vida a prendas de vestir, es probable, o a uniformes, bueno, a toda esta indumentaria, es probable que Rosa utilice máquinas de coser. Estoy diciendo probablemente algo que no sea coherente, pero para poner el ejemplo. Si mi negocio utiliza para su proceso de producción ya sea energía eléctrica, ¿cierto? O sea, agua, o sea, gas, alguno de los servicios públicos que en ocasiones mucha gente los generaliza y los mete en la bolsa de costos fijos, eso depende, ¿sí? Si yo tengo una empresa que produce hielo y mi materia prima es el agua, ¿eso viene a ser un costo fijo? No, eso va a ser un costo variable. ¿Por qué? Porque entre más agua gastes, más productos vas a producir. Entonces, depende de tu nivel de producción. Esa claridad, no quiero confundirlos, pero siempre pensemos en que no debemos ser absolutistas en cuáles son los costos fijos de todas las empresas. No, los costos fijos de todas las empresas son los servicios públicos. No, eso depende, porque si algún servicio público depende directamente, está relacionado directamente con mi proceso de producción, quiere decir que yo voy a gastar más de ese servicio público si produzco más. Entonces eso viene a ser un costo variable. Esa claridad, quiero cerrar con esa claridad para decirles que cuál es la gran meta de todos los empresarios, emprendedores o personas que están intentando poner en marcha su idea de negocio, es que estemos por encima del punto de equilibrio. Cuando ya yo estoy por encima del punto de equilibrio, empiezo a percibir utilidades en mi negocio. Y si me ubico por debajo del punto de equilibrio, pues ya se van a convertir en pérdidas. En ese sentido, ¿por qué es importante hacer todo este recorrido de análisis y de llegar al punto del cálculo del punto de equilibrio para poder determinar en qué exactamente cuántas unidades yo debo vender, producir y vender para lograr cubrir mis costos y que eso se convierta en mi desafío para poder superar esas unidades y obtener utilidades en mi negocio? Bien, alguien tiene, yo sé que pueden tener 1000 preguntas, que Liz, esto ha sido muy rápido, tú lo dices desde tu experiencia porque para ti se te hace fácil. Es fácil, lo es, y lo es en la medida, ustedes más que nadie conocen la dinámica de su negocio, y si están interesados en una idea de negocio, ponerla en marcha, es porque les despierta interés, porque tienen algún grado de afinidad con esa idea de negocio. Entonces, ustedes más que nadie tienen todo para poner esas finanzas en orden y poder lograr catapultar el crecimiento de sus negocios. Aquí es que son claves estas finanzas para hacer crecer el negocio y para poder aprovechar al máximo todas las oportunidades que el mercado nos pueda ofrecer. Sí, ¿Tienen manitos levantadas? tenemos varias manitos levantadas, sí, Roxana. Adelante, ahora sí las quiero ver. Y dos más que no veo bien el nombre. Yo te ayudo, Marlene. Primero está Roxana, luego viene Zoila, después de Zoila, Mayra, y por último Rosario del Pozo. Les pedimos pues ser súper concisas con sus preguntas para que todas puedan responder, encontrar una respuesta. Empezamos con Roxana. Tienes el micrófono apagado. Adelante, Roxana. Está buscando el micrófono. Roxana, ¿te conectas? La perdí a Roxana, ¿o no? Roxana está conectada, pero de pronto no.
No puede No activar su activa. micrófono. Entonces, pasamos con Mientras, Zoila y... Ajá. mientras Roxana vuelve, sí, Zoila, adelante. Hola, buenas noches. Acá un poco que me confundí, estaba muy atenta al tema de finanzas porque es un tema que afecta a todos y más aún cuando estás emprendiendo y más aún cuando tu empresa es nueva y tienes que incurrir en muchos gastos. Al inicio siempre se invierte más que lo que se gana. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita con nosotros. Por tantas cosas que se necesita, todo va mayormente para inversión. Pero cuando sacaste el costo total, dijiste, por ejemplo, un producto cuesta 5 soles, y ahí está el costo total, se supone, del producto X, y le vendes a 10 soles, ¿no se supone que es el 100%? Usted dijo que es el 50%, eso me confundió. El 100% no es la utilidad ahí, si mi Tienes producto... el micrófono apagado, Liz. Aló, ¿me Liz, escuchan, por favor? sí te escuchamos, Zoila, es que Liz tiene el micrófono apagado. Aquí estoy, aquí estoy. Cuando me refería al 50%, Zoila, era el 50% del precio. ¿Sí me hago entender? O sea, tu margen de contribución viene a representar el 50% de tu precio, porque lo estás vendiendo en 10 pesos, pero le estás ganando 5 pesos. 5 soles, perdón. Ahí hay mi confusión, porque se supone que mi costo total es 5 soles y yo le estoy vendiendo al doble, o sea, 10 soles. ¿No es el 100% o yo sigo equivocada? No, no, no. El análisis que tú haces está correcto, pero la interpretación que yo te estoy diciendo es que es el 50%, tu margen de contribución representa el 50% del precio de venta. ¿Sí me hago entender? 100%. Exacto. Tu 100% es 10, que es la venta, ¿cierto? El valor del precio de venta que tú le vendes tus productos a tus clientes. Y como tu margen de contribución es de 5, entonces ese 5 representa el 50% de 10, que es tu precio de venta. Ese fue el análisis que le compartí. Ah, ya. Bueno, yo hasta ahorita no entiendo, discúlpame, medio burra esto. No, no te preocupes, no digas eso, que es más, lo tienes claro en el cálculo, claro que sí, pero el análisis De repente es, si disminuyes la materia prima. claro, también, así es, ya lo vamos a ver en el siguiente módulo, en el siguiente taller vamos a hacer ya un ejemplo práctico de números para entrar a analizar y ya ustedes van a poder identificar esos análisis como no soy. Muchas gracias, gracias. Ok, Bendiciones. claro que- Hice una Roxana nos pregunta. comparte. Hice una Adelante, pregunta. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, Roxana. Ya. Sí, ahora sí. Yo escribí en el chat ahí si, por ejemplo, la materia prima que yo utilizo para hacer las joyas de plata, que es lo que comercializo, varía, y eso varía mucho porque es el precio lo pone la bolsa. Ni siquiera acá en Perú, sino en la bolsa. Entonces, eso es un costo variable, pues, ¿no? Sí, claro, tu materia prima, claro que sí, que supongo que es la plata que utilizas para hacer las joyas, por supuesto que es un costo variable. Y va a depender justamente de lo que tú mencionas, de lo que la bolsa le asigne. Entonces ya ahí tú tienes el referente puntual del valor de tu materia prima. Sí, sí, yo sé cuál es mi punto de equilibrio también, ya he llegado felizmente a esa conclusión hace tiempo, pero como era tan alto y era casi imposible vender esa cantidad de piezas, yo tenía que llegar a 120 piezas mensuales. Okay. Eso quiere decir que tu estructura de costos era alta. Ahí hay que entrar a analizar, claro, de pronto tu materia prima está La materia bastante prima alta. es cara, pues el material es caro y incluso, bueno, depende de eso, como te digo, de la bolsa. Pero, entonces por eso yo preferí, en vez de vender unidad por unidad, trato de dedicarme a la exportación, porque así es más fácil vender 40, 50, porque yo no vendo cientos, pero sí puedo vender 4 o 5 colecciones, ¿no? Entonces, de esa forma llego a cubrir las 120 piezas, pero vendiendo así 40, 50 o 60 piezas. Claro, fíjate ahí, Roxana, que ya tú vas identificando tu modelo de negocio hacia dónde se direcciona. Tu modelo de negocio no se direcciona a venta al detalle de unidades, no, tu modelo de negocio va direccionado a hacer ventas al por mayor.
Y ese conocimiento del mercado te lo va dando la dinámica de tu emprendimiento, que bien ya tú lo vas, cierto, que ya te vas haciendo ese camino al andar para poder aprovechar al máximo esa actividad económica que realizas desde tu negocio. Sí, sí. Bueno, no por mayor, sino a la Por exportación. colección. Ok. Por colecciones, pero a la exportación, porque acá es más difícil vender, pues tendría que tener, por decirte, 10 puntos de venta en diferentes centros comerciales, que es carísimo, o una tienda muy grande, o no. Entonces ya analicé todo eso y esa es la mejor forma de que el negocio pueda andar, ¿no? Claro que sí. Fíjense que quiero hacer una pequeña anotación con lo que dice Roxana, que dice que hace algún tiempo calculó su punto de equilibrio. El cálculo del punto de equilibrio es un ejercicio permanente, casi que permanente, que debemos tener en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque la realidad económica del país, del contexto internacional, cambia tan rápido que probablemente los costos que estoy asumiendo ahorita van a variar o variaron en el tiempo y puede que ahorita esté siendo más rentable mi negocio. Entonces, el cálculo del punto de equilibrio, si para las personas que ya lo hicieron hace algún tiempo, podemos volver a intentarlo, a ver cómo estamos y en qué puntos del negocio podemos encontrar optimizaciones. Ah, ok, sí. Buena información, buen dato, buena reflexión, mejor dicho. Gracias, Roxana. ¿Te parece que antes de continuar con Mayra y Rosario, que tiene sus manos levantadas, cerramos el tema, nos tomamos las fotos y las personas que se quieran quedar con nosotros a resolver las dudas, pues se quedan unos minutitos más? Eso es para cuidar el tiempo de los que se tengan que retirar. Claro que sí, estoy de acuerdo. Entonces, solo díganme, por favor, yo quiero escuchar si Sonia todavía está aquí. Sonia. Antes de dar el paso, Sonia todavía está aquí. Sonia, dime que te vas un poquitico menos asustada. Por supuesto que sí. Bien, bien. Eso me alegra muchísimo, Sonia. Sí, ahora tengo que hacer mi lista para distribuir mis tipos de gastos. Eso es excelente. Ya entonces me voy tranquila, vamos a pasar a tomar estas fotos. Sí, claro, Mayra y Roxana y los que quieran tengan preguntas se pueden quedar, pero vamos a tomar la foto final para que los que se tengan que retirar se puedan ir tranquilamente. De todas formas, la grabación va a continuar, así que si quieran verla después, lo pueden hacer. Entonces, voy a acomodar aquí mi pantalla. Los que puedan prender, por favor, su cámara para esa foto de ese maravilloso inicio del módulo de las finanzas. Si la pueden prender, adelante. A la cuenta de 3, ya saben, no se crean. Roxana, sube un poco tu cabecita. Allá, ahora sí, ¿no? Has apagado tu cámara. Ay, a ver, ahora sí. ¿Ahora me ves? No. Sigue apagada. Nada, no se te ve tu belleza, Roxana. No se ve. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos. Es que estoy en el teléfono, por eso no me gusta hacer una computadora. 1, 2, 3, sonrisas. Y listo. Entonces, los que se tengan o las que se tengan que retirar, muchísimas gracias por estar aquí. Los que tengan preguntas, Liz, por favor, ella se queda unos minutos más para que las puedan resolver. Pero muchas gracias. Sí, yo tengo pendiente, Liz. Me tocaba a María. A Mayra. ¿A Mayra le toca? Tengo dos acotaciones que son muy cortitas. Uno es que normalmente existe una confusión entre precio y costo. Por eso es que cuando tú hablas de costos es una cosa y cuando hablan de precio es otra. Pero la más importante, que era mi pregunta, era ¿dónde pones los gastos de publicidad? ¿Costos variables? ¿Costos fijos? Gracias. Sí, vienen a ser, realmente los gastos de publicidad están más relacionados con gastos, ¿sí? Son gastos, no costos, son gastos y se categorizan en la categoría de gastos fijos. Exacto. Sí. Casi por ahí va. Ya. Ahora sí, ¿no? Justo también el tema de marketing, ¿no? Es un costo fijo. Pero también me quedaba la duda, tú hiciste un ejemplo del agua. Si es una limonada, el agua es un costo variable. Tú preparas una limonada, el agua es un costo variable. Lo que tú produces es limonada. Cuando lo lavas, es un costo fijo. ¿Estamos? Cuando lavamos la vajilla de lo que es el costo fijo.
Es el co- agua. Pero ¿de qué negocio estamos hablando? ¿De venta de limonada? Si hablamos de del ejemplo de la limonada, ¿ya? La limonada, la preparación, preparo 100 vasos o 1000 vasos de agua de limonada, el agua es un componente, es un insumo para la preparación, entonces ahí es un costo variable. Pero cuando voy a lavar la vajilla es un costo fijo. Sí, ¿Tenemos claridad en eso? Si de repente esa utilización del servicio no es significativo para tu nivel de producción y se mantiene estable, es un costo fijo, ¿ya? Es un costo. Ya, si tengo personal, el suministro de agua, porque utilizan los baños, ¿no? Utilizan para su refrigerio, es un costo fijo. El agua. Sí, es un costo fijo. Ese Estamos tema claros. exactamente, sí. Igual. El área del taller es un costo fijo en el arriendo, $100, también es un costo fijo. Los servicios contables es un costo fijo, venda o no venda. Los servicios contables, venda o no venda, es un costo fijo. Sí, exactamente. Los servicios Porque si tengo contables que presentar el PDT, porque vienen a el hacer plan eso. y todas las cosas, yo tengo que pagarle los servicios del contador. Porque yo tengo que saber tomar mis decisiones claras de cómo voy mis ventas día a día, o si estoy perdiendo en costos, me tiene que dar una asesoría el contador en ese sentido. Por eso es un costo fijo. Eso quería tener la claridad para todos. Ya, gracias, nada más. Muy amable. Mira, Rosario, que tú te haces las preguntas claves para poder determinar si un costo fijo es fijo o variable. Tú te preguntas, ¿venda o no venda lo tengo que pagar? Si tú te respondes, sí, efectivamente lo tengo que pagar, venda o no venga, eso es fijo, ¿cierto? Porque no va a depender de tu nivel de producción y ventas. Perfecto. Muchas gracias, Liz. Excelente, excelente. Muy, muy clara. Ay, bueno. Me Liz, encanta pero también. quiere decir que tu acotación que acabas de decir, esa es una muy buena pregunta de fuerza. Sea o lo que sea, ¿tienes que pagar? Sí, entonces es fijo. No hay nada más que discutir. Ahora, exactamente. Pero entonces, a mí me queda, en algunos sitios yo he escuchado que, por ejemplo, los sueldos, algunos sueldos, solo pequeños, por ejemplo, 1 o 2, se van a fijos y no a variables. Eso depende de la naturaleza, Mayram, del negocio. Por eso es que en este análisis no podemos ser absolutos en las definiciones, ¿ya? Porque depende mucho de la dinámica. Por ejemplo, yo les digo, la persona que las ayuda a hacer domicilios, ¿cierto? Fíjense una cosa. Si tú pactas con esa persona el pago por domicilio hecho por trayecto, si ella hace 20 trayectos, le vas a pagar una determinada cantidad y le vas a pagar más si hace 50 trayectos, ¿cierto? Eso viene a ser variable. Pero si tú el contrato que hagas o la negociación que hagas con esa persona es que tú le vas a pagar fijo mensual, haga 50 o haga 5, ya eso viene a ser fijo. Entonces, ¿sí me van a entender? Es el análisis y el trasfondo que uno haga de cada uno de los detalles, porque no podemos decir, no, la persona que haga los servicios de domicilio de mi negocio siempre va a ser variable. No, porque de pronto ya tú has pactado con él un sueldo fijo independientemente del nivel de producción y ventas que tengas en tu negocio. ¿Ya? Bien. Gracias. Vamos bien. Sí, por ahí de veo hecho, cabecitas haciendo así. Bien. Liz, muchas gracias. Sí, de hecho es algo que pasa en la naturaleza y era algo que yo estaba, cuando estaba lanzando lo que estamos haciendo en Anyase, que básicamente uno de nuestros programas está alineado a brindar oportunidades laborales a profesores adultos mayores. Entonces, como que tenía esta idea de los costos fijos como el pago a profesores, ¿no? El tema de los honorarios. O sea, tenía esto en la mente de costos fijos hasta que entendí un poquito la naturaleza de cómo se iba a desenvolver el emprendimiento que estoy realizando, y es como, ya tengo determinado o pagar por hora o pagar por número de alumnos o, bueno, asistentes que ellos tengan en sus talleres, ¿no? Entonces, se convierte en un costo variable y para la naturaleza del negocio nos ayuda y ya no me cargo con un costo fijo que, por ejemplo, ¿no? Si no tengo ventas y ellos, porque obviamente no tienen alumnos, pues no les pago, a comparación de cuando yo decía, voy a darle oportunidades laborales a profesores y cómo hago para pagarles sus honorarios. Era como ese cuestionamiento que tenía encima, y hasta que salió este tema, ¿no? Y se convierte en un costo variable por eso mismo, ¿no? Por ese mismo detalle. Magnífico, eso es. Ay, me alegra todo lo que estoy escuchando. Me encanta, sobre.
100% alineadas. Exactamente eso, Ariana. Felicidades. No sé si alguien más tenga alguna inquietud o ya está. Solamente un comentario, ¿no? Ah, perdón. Sigue, Mónica. Sigue. A ver, hola. En el caso del dictado de las clases de yoga, no, si se tuviera que contratar a una persona, bueno, en el caso yo los dictaría porque yo soy la instructora, pero suponiendo que se contrata a esta persona para que dé las clases, puede hacerse las dos cosas, gasto fijo y variable, o sea, ponerle un margen por la cantidad de horas y también y otro variable por la cantidad de alumnos. Claro, esa negociación, claro que sí, eso va a depender mucho de la dinámica que ya tú vengas identificando en el negocio y lo que veas factible también para las finanzas. ¿Sí me va a entender? Claro, porque tampoco la idea es que la persona, si no tiene alumnos o tiene pocos alumnos, no reciba un sueldo, sino también que sienta que, claro, obviamente si hay más personas matriculadas o inscritas, va a tener un plus, ¿no? Pero que no se quede en el aire sin percibir algo, ¿no? Claro, claro, estamos de acuerdo. Se puede combinar, eso depende mucho del modelo de negocio que estés desarrollando, pero sin lugar a dudas es posible también esa alternativa, Mónica. Ya, gracias. Y solamente para terminar, porque ya te debemos tener harta para todo esto. Ay, no, ¿cómo crees? Me encanta conversar con ustedes. Mira, tú nos explicabas que el precio de venta menos el costo unitario, ¿no es cierto?, viene a ser lo que significa lo que nosotros se supone que vamos a lo que se ve, lo que en este momento está. El precio de venta menos el costo unitario de producción, nosotros tenemos un costo, ¿no es cierto? Si estamos viendo si es que estamos desfocados con el precio de venta o no estamos desfocados. Pero entonces, ¿dónde entran los costos fijos? En el cálculo del punto de equilibrio. Eso que acabaste de mencionar, Mayra, es el cálculo del margen de contribución. Precio de venta menos mi costo unitario de producción. Eso que te va a decir cuánto estás ganando por cada unidad de producto vendido. ¿Sí? Ya entonces el costo fijo viene a utilizarse para el cálculo del punto de equilibrio. ¿Y cómo se calcula el punto de equilibrio? La sumatoria total de costos fijos entre el margen de contribución. Perfecto. Gol. Magnífico. Rosario también quería mencionar Pero te da una utilidad bruta. No, el margen de contribución. Te da una utilidad bruta, pero no te da utilidad neta. Así es, así es. El margen de contribución también se le denomina utilidad bruta, bien lo has dicho, así es. Es la ganancia, utilidad bruta, porque ya, así es, porque ya la neta viene a tener otros elementos importantes para el análisis. Sí, claro que sí, Rosario. Eso me parece importante diferenciar, ¿no? Ya, eso era, de escuchándolo. Gracias, excelente nuevamente. Magnífico, ya saben que nos vemos el 18. Espero que avancen juiciosas y si tienen inquietudes y las pueden canalizar a través de Ale o Marlene, yo con todo el gusto del mundo las ayudo. Los ayudo. Que descansen y pasen una buena noche. Gracias. Buenas noches, chao, Marlene. Chao, chao. Chao, Adriana. Gracias. Chao, Chao. Mayra.